Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios una vez más podemos estar juntos compartiendo, como decía el pastor, la mesa del Señor, un domingo especial. Todos los domingos son especiales, primero porque Él lo eligió, Él dijo, este es mi día. Pero agradecido a Dios por tantas cosas, ¿no? Tantas cosas lindas que nos ha dado, como estamos recordando esta semana, en estos 34 años, estamos felices, bendecidos, y siempre vamos a decir Ebenezer. Siempre el Señor nos va a seguir ayudando. Lo dijimos hace 34 años, lo decimos ahora, y en la gracia de Dios lo seguiremos diciendo. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero quería compartirle unos minutos, poquitos minutos, para poder participar de la mesa, sobre algo que me pareció oportuno en tantas cosas que escuchamos, lindas. Realmente, como dicen algunos, se cerraron los templos, pero la iglesia del Señor está libre, su palabra no está presa. Me admiro de tantos hermanos, amigos que predican, que hacía algunos hace muchísimos años no lo veía y los encuentro predicando por las redes sociales. Así que felices por eso. Y yo decía, tantas predicaciones, hoy no nos podemos quejar de no escuchar predicaciones. Y entonces pensé en compartirle algo que es tan importante para nuestra vida. Y quería hablarle sobre algo básico, algo esencial para nuestra vida como cristianos, que es el temor a Dios. Quiero compartirle algunos textos conocidos, como siempre decimos, los que somos asiduos lectores de las Escrituras, encontramos vez tras vez que el Señor habla, o su palabra habla, sobre el temor a Dios. Quería compartir algunos textos con ustedes, pero más que nada para que reflexionen, ¿no? Más allá de los conflictos, de las predicaciones que escuchamos, que por cierto Dios nos habla, pero hay cosas que son fundamentales en la vida de un cristiano, y es el temor a Dios, ese temor reverente. Leemos uno o dos textos allí en el Salmo 111, el versículo 10. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. En estos tiempos de conflicto, ¿verdad? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y sigue el otro salmo, el texto 1 también del Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Algo importante para nosotros saber esto bueno que tiene para nuestra vida espiritual, que es el temor a Jehová. Noté algunos textos o algunos puntos. Dios siempre usa y usará hombres temerosos de Dios. Cuando allá el pueblo de Dios habían salido ya de la esclavitud, Moisés se encontraba con una gran multitud de personas a las cuales tenía que guiar. Y el Señor los habla, ustedes conocen las Escrituras, que busque unos varones para que estén con él ayudándolo. Y tenían que tener algunas características. Y dice allá el 18:21 del Éxodo, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. No cualquiera podía servirle, todos eran su pueblo, pero no cualquiera podían hacerlo, porque como le dije, él siempre usa y usará hombres que teman a Dios. Hay un montón de textos en las Escrituras. Vamos a leer solamente algunos para que nuestro tiempo no se vaya. Job,
hay muchos hombres. Y hay una frase que siempre me gustó. Temo a Dios. Y después de Dios, temo principalmente al que no le teme. Porque el hombre que no teme a Dios es perverso. Tiene todas las características que Pablo habla de los hombres en los tiempos postreros. Y también nosotros entendemos que el temor a Dios a nosotros nos hace hombres que agradan a Dios y que tienen sus principios. Nosotros tenemos una apreciación errónea de su palabra, eso lo hemos hablado mucho, temor, ¿no? Como miedo a un Dios déspota, a un Dios malo, a un Dios autoritario. Pero la realidad es que no se trata de eso, es un temor reverente. No queremos ofenderlo. ¿Por qué no pecamos? ¿Porque somos buenos? No, porque amamos a Dios de tal manera y nuestro temor es reverente. Entonces, no le ofendo, trato de cuidarme, trato de no deshonrar su nombre, porque no tiene buena paga el deshonrar su nombre. O sea, nombrarlo, pero no honrarlo, deshonrarlo con nuestras actitudes. Su nombre, no queremos que Él se aleje de nosotros, no queremos perder su comunión. Eso es un temor. Cuando nosotros leemos ya en los primeros capítulos de Job, a veces se toma ahí un texto y se lo interpreta de un lado, dice, me aconteció lo que temía, o lo que temía me aconteció. Y algunos dicen, no hay que pensar en cosas malas porque eso nos pasa. Pero también se interpreta que lo que no quería Job era perder la comunión con Dios. Y en esos momentos tan difíciles, es como que él interpretó que lo que él temía, por eso hacía holocausto todos los días, lo había perdido. Por cierto que no fue así, era solamente una prueba. Para no perder la comunión, tenemos que tener un reconocimiento de su santidad, de su justicia, de su rectitud. Le tememos porque le conocemos y tenemos un temor reverente. Dios es un buen Padre, no un Padre bueno. Todo no está bien. Solamente está bien lo que tiene que ver con el honrarle, con manejarnos en esta vida bajo ese temor reverente. Ese temor se basa en el reconocimiento de que Dios es un Dios santo. Ese temor se despierta en el reconocimiento de su deidad, de su poder, de que Él todo lo puede. Su sapiencia hace que yo reconozca que su palabra es verdad y la obedezco. Hay un texto que sí lo vamos a leer allí en Proverbios, capítulo 2 de Proverbios. Ahí en el versículo, leemos el capítulo 2, verso 1. Nos tomamos el tiempito de buscarle. Y habla de la excelencia de la sabiduría, que es el temor a Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cómo conocerle? Aquí está la explicación. ¿Cómo hago para conocerle? Para que ese temor hacia Él sea un temor, como dije al principio, un temor reverente. Hoy en día nos damos cuenta que ese temor a Dios se ha menguado considerablemente entre su pueblo por la falta de amor a su palabra.
el menosprecio de los valores y los principios. Es impresionante las cosas que ocurren y aún nosotros como cristianos, a veces por perder ese temor a Dios, nos acoplamos. Justo estaba escuchando alguna prédica de Dante Gebel y dice, ¿cuánto va a pasar para que tengamos que usar ese lenguaje inclusive en nuestras iglesias? ¿No? Porque las autoridades quieran que sea así, pero si estamos bajo el temor de Dios, vamos a hacer lo que Dios nos enseña en su palabra, y para eso necesitamos saber lo que dice Proverbio 2, capítulo 6. La obediencia a su palabra, porque le reconocemos su divinidad, su santidad, su justicia, trae paz y descanso. El Salmo 25, 12, que no lo vamos a leer, pero puse 2 puntos acá, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger cuando tenemos temor a Dios. No vamos a andar errante. El temor a Dios nos enseña cómo debemos movernos, porque el temor a Dios hace que los principios y valores que vienen en su palabra, dictado por el Espíritu Santo, hacen que caminemos por ese camino recto. No andará errante. El versículo 13, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra, bendecirá a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la descendencia. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Mucha gente dice, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, escuché la voz de Dios. ¿Cómo puedo saber si eso es verdad? Las personas que dicen que Dios le dijo, no le crean si es alguien que no le teme a Dios. Porque su palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y aquí hay un texto conocidísimo, maravilloso también, que podemos leer en Eclesiastés, ¿verdad? Allí en el capítulo 12, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a nuestro Dios. Y le vuelvo a decir, esto no es andar cabizbajo, ¿no? De contrario, es tener nuestra cabeza erguida, aún en los tiempos difíciles, porque somos temerosos de Dios y creemos en su bendita palabra. El temor a Dios, en definitiva, nos garantiza la salvación, la vida eterna, la posición en el cielo, gozo y paz en la tierra. Y allí, en el libro de Proverbios, una vez más, en el capítulo 1, versículo 7, vamos a leerlo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que un buen tiempo de volver a los principios que nos enseña la Escritura. Ya digo, escuchamos tanto, y hoy más que nunca, tantas predicaciones que todas nos edifican, pero qué importante que tener en cuenta esto que es tan maravilloso del temor a nuestro Dios. ¿Querés ser un hombre sabio, una mujer sabia? La sabiduría viene de tener un temor reverente a nuestro Dios. Conocerle, buscarle, conocer su palabra, amar su palabra. Ahí se nos revela la persona de nuestro Dios, tan maravilloso. Así que quiero bendecirlos en esta tarde, quiero darle gracias por poder compartir unos minutos su bendita palabra, y el consejo que siempre le doy, no se quede con esto. Tome la Escritura, mire, aprenda,
y usted va a encontrar que todos los hombres de Dios que Él usó, que Él los bendijo, fueron hombres con este principio, temeroso de Dios. Quiero orar con ustedes unos minutitos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo de poder compartir tu bendita, poderosa, eterna, siempre hermosa palabra de Dios. Señor, todo pasará, pero qué bueno que es saber que esta palabra eterna la podemos tener con nosotros, podemos leerla, aprender, y es lo único que no se mueve, se mantiene firme. Todo pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Yo bendigo a nuestros hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermosa palabra. Escuchamos una canción y nos preparamos ya para participar de la mesa del Señor.